Una renta se define como la distribución en el tiempo de un conjunto de capitales con vencimientos equidistantes. Se puede ver en la gráfica de arriba, en cada periodo de capitalización hay un ingreso constante e igual a C. Entonces la pregunta que surge es, ¿cuánto será el valor actualizado de todos esos capitales? ¿O cuál será la capitalización en el año N de esa renta? La manera sencilla de hacerlo, en el caso de actualizar, es actualizar cada uno de esos ingresos. Como podrán ver, es una tarea bastante larga. De modo que el objetivo de esta sección es desarrollar una fórmula que nos permita actualizar o capitalizar de una manera rápida y sencilla cuando se tienen rentas constantes. Para ello, primero actualicemos todos esos ingresos iguales a C en cada periodo de capitalización en el año cero. Si actualizamos el primer término, sería C entre 1 más I. El del segundo periodo de capitalización sería esto que está aquí. Y así podríamos actualizar todos los términos hasta el año N. Ahora bien, si sacamos factor común este primer término que está allí, la fórmula se transforma en esta expresión. Y esto que está dentro del corchete no es más que una progresión geométrica de razón 1 entre 1 más i. Y la suma ya es conocida de una progresión geométrica. Y sería el último término por la razón menos el primer término entre la razón menos 1. Y el último término es este término que está aquí. Este sería el primer término y este sería la razón. De manera que si introducimos cada uno de esos tres términos en nuestra fórmula y hacemos la suma y hacemos esa actualización, nos queda finalmente que la actualización en el año cero de una renta constante es el valor constante por 1 más i a la n menos 1 entre i por 1 más i a la n. Y con esta fórmula se deduce de manera directa cuál sería la fórmula de la capitalización en el año n. Sería esta misma multiplicado por 1 más i a la n, como se vio en secciones anteriores. De modo que en el año n tendríamos queda de esa manera. Ahora hagamos un ejemplo, cual es si se deposita 100 euros todos los años en una cuenta o una tasa de interés del 5% anual. La pregunta es, ¿cuánto dinero se tendrá en 10 años? Muy bien, en el año 10
será, como se dedujo en la transparencia anterior, c por 1 más i a la n menos 1 entre i. Será más que 100 euros por 1 más 0,05 a la 10 menos 1 entre 0,05. Y eso nos da 1257,78. Como pueden observar, con una sola operación, y si actualizamos en el año 10 con la fórmula que se desarrolló anteriormente, y si no, se hubiesen tenido que sumar 10 términos, de modo que esta fórmula es muy útil. Ahora consideraremos el caso en que los ingresos en cada periodo de capitalización aumenta de manera proporcional periodo a periodo. Como se puede ver en la gráfica de arriba, en el primer periodo de capitalización tendremos un ingreso igual a C. En el segundo se incrementará ese ingreso a razón de 1 más G. En el tercero se volverá a incrementar por 1 más G, lo que da el 1 más G al cuadrado, y así sucesivamente. La deducción de la fórmula para la actualización y la capitalización se hace de manera análoga a una renta mercante. De modo que en el año 0 actualizaremos término a término y tendremos C entre 1 más I, que sería la actualización del capital del primer periodo de capitalización, más C por 1 más G, que sería el ingreso aumentado por 1 más I al cuadrado, y así sucesivamente hasta el año N. Volvemos a sacar factor común de C entre 1 más I y nos queda esta expresión que está acá. E igualmente, lo que queda dentro del corchete es una progresión geométrica, pero esta vez su razón es 1 más G entre 1 más I. Y el primer término es 1 y el último sería 1 más G entre 1 más I elevado a la n menos 1. De modo que podríamos calcular fácilmente esa suma, y si la calculamos y la introducimos en esa fórmula, nos dará que el valor actualizado en el año 0 de todos esos ingresos será C por 1 más I a la n menos 1 más G a la n 1 más I a la n por I menos G. Y el valor en el año n será
multiplicar esa expresión de arriba por 1 más i a la n. Hagamos un ejemplo para que se entienda mejor. Será el mismo ejemplo del caso de la renta constante, con la pequeña variación que los depósitos que se hacen en cada periodo de capitalización se incrementan en 10% a partir del segundo periodo de capitalización. De modo que en el año 10 o en el año n, para ser más específico, usando la fórmula anterior, será c por 1 más i a la n menos 1 más e a la n entre i menos e. De modo que en el año 10 será 100 euros, que es la base del depósito, o la componente fija del depósito, y eso nos da 1929,6 euros. Por último, en este video introduciremos el concepto de amortización, el cual se define como el diferimiento de un gasto por medio de pagos periódicos, pudiendo ser estos pagos iguales o no, cubriendo así una deuda inicial con sus respectivos intereses si los hubiese. Para ello, resolveremos un problema, el cual consiste en la compra de un equipo con un precio inicial de 750 euros y el mismo es financiado a un año y los pagos se realizan sin intereses. Entonces lo que se quiere determinar es cuánto se deberá pagar en cada cuota, y la manera de hacerlo es capitalizar todo al año 12, de tal manera que en este caso, como no hay intereses que afecten ni la deuda inicial ni los correspondientes pagos, cuando capitalicemos en el año 12 nos dará los 12 pagos igual a los 750 euros, lo que nos da que cada cuota es de 62,5 euros al mes. Ahora bien, generalmente cuando se realiza una compra financiada, quien nos vende eh, pone una tasa de interés, lo que hace que el precio del equipo aumenta a razón de esa tasa. De modo que si capitalizamos en el año 12, como esa tasa de interés solo afecta al costo inicial del equipo y no afecta a los pagos mensuales, tendríamos en el año 12 igual 12 pagos iguales, igual a los 750 euros multiplicado por 1 más i elevado a la 12, que este factor no es más que el factor para capitalizar o trasladar esos 750 euros a esta tasa de interés al año 12. Bajo este esquema, esos pagos nos dan 79,26 euros al
mes. Si lo comparamos con cómo se resolvió en la primera parte de este ejemplo, el cual nos daba 62,5 euros, esto es superior ya que el precio del equipo aumenta a razón del 2% mensual. Ahora, si cambiamos el esquema de pago y decimos que se va a hacer un pago único en el año 12 y que yo voy a desembolsar una cantidad de dinero igual a C y la voy a depositar en una cuenta del banco, el cual me da una tasa de interés del 1,5%, tendríamos el caso de una renta constante. De modo que para capitalizar podríamos usar la fórmula de capitalización de una renta constante, la cual fue desarrollada previamente en este video. De modo que capitalizando en el año 12 tendremos que C por 1 más I sub C a la 12 menos 1 entre I sub C es igual a 750 euros por 1 más I a la 12. Aquí I sub C se refiere a la tasa de interés que nos da el banco e I se refiere a la tasa de interés del financiamiento del equipo. De esta manera, este valor de C nos da 72,95 euros. Es decir, si nosotros depositamos en un banco a una tasa de interés del 1,5% y luego retiramos todo ese dinero para amortizar en el año 12, esos depósitos tienen que ser iguales al 72,95 euros. Ahora, ¿qué ocurre si esos depósitos en el banco, yo quiero comenzar con una suma muy pequeña e ir aumentando progresivamente eh, esos depósitos a razón del 3% mensual? Ese caso sería un caso de una renta variable que sigue una progresión geométrica, que esa fórmula también fue desarrollada en este video. De manera que si capitalizamos nuevamente en el año 12, tenemos C por 1 más I sub C a la 12 menos 1 más G a la 12 entre I sub C menos G es igual al precio del equipo igualmente capitalizado en el año 12. Y de esta manera el pago en el primer mes sería de 61,99 euros al mes. Bueno, sería en el primer mes, luego en el segundo mes sería C por 1 más G, en el tercer año C por 1 más G al cuadrado y así hasta el año 12. Bueno, este es el final de este video. Espero que haya sido de su provecho y cualquier duda o pregunta me la pueden hacer a mi dirección